Bueno, bienvenidos al cuarto encuentro global a realizarse en Brasil, Sao Paulo, el 28 y 29 de septiembre de este año. Como previo al encuentro, estamos realizando una serie de workshops con maestros de diferentes partes del mundo. En esta oportunidad nos acompaña José Lorenzo Rodríguez desde Dinamarca, maestro de Dios. Él empezó a estudiar el curso cuando tenía 15 años. Poco después también empezó a enseñar a través de talleres y workshops en Venezuela. Su estilo de enseñanza se caracteriza por mostrar la simpleza del curso al relacionarlo con los eventos mundanos de la vida, en lugar de saltar de inmediato a las enseñanzas metafísicas. Además, sus clases siempre contienen un componente terapéutico. José también se dedica a brindar psicoterapia y acompañamiento con el curso. Hoy en día es parte de la plataforma Aprendiendo a Ser, desde donde las clases se hacen de manera semanal y talleres largos que realiza. Bienvenido, José Lorenzo, y gracias por decir sí al cuarto encuentro global. Los micrófonos son tuyos para que desarrolles este tema que es los 3 hábitos de un curso de milagros. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias Jennifer. Y bueno, tengo entendido que este primer día voy a presentarme y presentar lo que hago y haré una pequeña introducción al final del tema de los 3 hábitos. Y como les estaba diciendo antes, tras cámaras, antes de que iniciáramos la charla, este es un tema que a mí se me dificulta mucho, no los 3 hábitos, sino el tema de hablar de mí mismo. Estábamos bromeando antes que a mí me conocen por llegar de paracaídas a un taller que me invitan, dar la charla y desaparecer y nadie sabe cómo me llamo. Entonces, hablar por media hora de mí me cuesta un poquito, pero vamos a ver hasta dónde llego. Como ya me presentó Jennifer, mi nombre es José Lorenzo, vivo en Dinamarca, pero soy venezolano. Vivo en Dinamarca desde hace 12 años. Y quizás lo peculiar sobre mí, en cuanto a un curso de milagros, es que yo empecé a estudiarlo de muy chamo, o de muy niño, para el que no sepa qué es un chamo. Yo empecé cuando tenía 15 años. Estaba de hecho haciendo memoria y quizás fue 14 años, casi pisando los 15, porque me acuerdo que estaba eh, recién cumplido de años, o estaba en esa época, no me acuerdo exactamente bien. Y bueno, para mí eso es peculiar porque no conocía mucha gente. Ahorita sí conozco bastante, después de todo este tiempo estudiando, pero no, aquella época no conocía mucha gente que hubiese empezado a estudiar el curso tan joven. Y quizás lo otro peculiar sobre esto es que no solamente lo empecé desde joven, sino que me mantuve allí, que sería la otra diferencia. Hay mucha gente que pasa por un curso de milagros o que el curso de milagros pasa por ellos y ya. Pero contra todo pronóstico, me quedé con el curso. Y digo contra todo pronóstico porque cuando yo era adolescente, yo me definía a mí mismo como una persona impaciente y poco constante. Esas eran 2 palabras que tenía en mi mente. Era tan impaciente que mi familia me conocía por impaciente. Hay gente que se reía de mí cuando era niño, de que yo lloraba a los 4 años o a los 5, no me acuerdo, porque yo quería aprender a leer ya y lloraba de la rabia. Y yo creo que esta etiqueta de impaciente se quedó conmigo y yo sí me sentía impaciente, la verdad. No tenía mucha tolerancia al esfuerzo constante. Pero contra todo pronóstico, me acuerdo que cuando estaba haciendo la lección 20, estaba caminando por la calle y estaba diciendo, wow, 20 días en esto, increíble. ¿Quién lo hubiese pensado? Y ya no son 20 días, sino 24 años después, sigo estudiando un curso de milagros. Cuando era joven yo era la novedad, ¿no? Porque la mayoría de las personas que estudian un curso de milagros están en la edad que ahora yo tengo, ¿no? 40, casi 39 tengo, hacia arriba, ¿no? Ya son personas que están o en la tercera parte de su vida o hasta han pasado por muchas experiencias de vida, un divorcio, una ruptura emocional fuerte, una bancarrota. eh, y cuando me veían a mí participando de grupos,
o a veces ya dando charlas desde joven, me acuerdo que uno de los comentarios más generales es: ¿qué vas a saber tú de la vida si apenas tienes 15 años? ¿Qué tienes que perdonar tú si apenas has vivido 15 años, 16, 17? Pero en aquella época mis problemas me parecían importantes, fíjate. Yo decía, pero bueno, esos son mis problemas y se sienten fuertes. Bueno, una anécdota graciosa. Creo que lo otro peculiar sobre mi historia es que me considero increíblemente afortunado de las personas que aparecieron en mi vida tan temprano después de empezar a estudiar el curso. Ya después de que yo me había leído todo el texto, que me lo leí súper rápido, me lo leí como en 3 meses, y me acuerdo que iba por la lección 120, aparecieron en mi vida dos maestros increíbles, que eran los doctores Medina en Venezuela, Carlos Medina y su esposa Margot Moya de Medina. Y para mí eso fue un antes y un después, fue un trampolín impresionante en mi entendimiento del curso. Primero porque, claro, yo iba por la lección 20 y el concepto de perdón y su práctica aún no estaban sólidos en mi mente. Y también porque para entender el curso también hay que hacerlo más lento. Creo que 3 meses fue demasiado atrevido. El curso hay que digerirlo mucho más, hay que leerlo muchas veces, hay que leerlo como cuando uno estudia. No solamente, me gustaba mucho leer y me podía leer una novela muy rápido en un día, pero el curso, después de muchos años, entiendo que no se puede leer así tan fácil. Pero llegaron estos dos ángeles a mi vida y me enseñaron, uno, el instante santo, y dos, perdonar, que son las herramientas fundamentales en un curso de milagros. Y a partir de ese momento, no solamente mi entendimiento cambió, sino que empezaron a ocurrir un montón de cambios en mi vida que solamente los podemos calificar de milagros. En particular, yo tenía una relación muy mala con mi mamá. Si se acuerdan de Tommy Jerry, la comiquita, eh, éramos Tommy Jerry. Y es ese tipo de relaciones que uno está seguro que eso no se repara, ¿no? Como que de aquí a que me vaya a la casa, esto se acabó. Pero como producto del curso y de lo que aprendí con Carlos y Margot, pasó algo fenomenal, algo que yo no lo puedo explicar sino con la palabra milagro. Y fue que mientras yo estaba estudiando el curso, yo me fui a vivir a casa de mi papá, ellos están divorciados. Y habré pasado un año en casa de mi papá, año y medio, y cuando regreso a casa de mi mamá básicamente había sido raptada por los aliens, le habían lavado el cerebro y era otra mamá. Al punto que yo decía, esto es imposible que mi mamá haya cambiado de esta manera, imposible. En todos los aspectos, todo, yo tenía una lista de resentimientos contra mi mamá, de qué es lo que mi mamá es y cómo jamás va a cambiar, porque ella es así. Y cada elemento de la lista se cambió. Por ejemplo, mi mamá eh, era cerrada emocionalmente. Para que mi mamá te cuente algo de ella, imposible. Mi mamá es como una piedra. Bueno, primera semana en la casa, mi mamá contándome las historias amorosas de ella, su pasado, la historia con mi papá que jamás me había contado. Y ella, vale, ¿qué le pasó a mi mamá? Mi mamá es igual de impaciente y que le toquen algo en la casa es terrible. Pues no, ese día, el día que llegué, me acuerdo, yo llegué a la casa y mi mamá me pidió dos favores que me salieron muy mal. Uno, por favor estacioname el carro, que terminó con un rayón de puerta a puerta, y ayúdame a lavar los platos. Y no sé qué hice en el lavaplatos, lo presioné tanto que se destrozó, o sea, lo tumbé para el piso. Y en ambos casos mi mamá ve y dice, ay, bueno, ya lo llevaré al mecánico. Ay, no te preocupes, ya llamaré al técnico que lo repare. Mi mamá, ¿qué le pasó a mi mamá? Y dije, bueno, eso es porque llegué. Pero no, mi mamá se mantuvo así. Mi mamá es poco espiritual, mi mamá es la cosa más terrenal del mundo. Pues resulta que mi mamá terminó haciendo todos los talleres que yo hacía. Mi mamá y mi papá no se llevan. Pues resulta que, como ahora que yo vivo en Dinamarca, esto le va a dar risa, eh, cada vez que yo voy a Venezuela, todos nos vamos en familia juntos.
mis padres divorciados, las parejas de mis padres, yo, mi familia, todos nos vamos juntos, como aquí nada pasó. Eso lo cuentas y parece, no sé, una comedia, una película francesa o italiana, ¿no? Como que, ¿cómo, cómo ocurren estas cosas? Pero no, es producto del perdón, es producto de un curso de milagros. Para mí eso fue uno de los ejemplos más claros de que el curso funciona y que puede funcionar así, que no es necesario largos periodos de sufrimiento y de estudio. El estudio es necesario, ¿no? Pero no es necesario para solucionar algo darse tan duro, ¿no? Y sufrir y, bueno, lo que uno está acostumbrado en la vida. Y por alguna razón u otra, no sé si es la experiencia de todo el mundo, yo sé que no, porque también conozco muchísima gente en el mundo que estudia el curso, y cuando yo comparto mis historias, les parecen, wow, te pasa a ti y a nadie más. Conozco personas que le pasan cosas así, pero desde muy rápido a mí me empezaron a pasar este tipo de fenómenos inexplicables. Uno de mis favoritos que les puedo contar es eh, que yo en una época estaba muy enemistado con la idea de tener pareja. Quería, lo añoraba, lo anhelaba. Sin embargo, por alguna razón, no levantaba ni el polvo. Y resulta que después de un taller que justamente fue con Jorge, que está aquí con, puede dar fe de que esto fue así, eh, al finalizar ese taller, que era un taller de 2 días, al finalizar el primer día, yo regreso a mi casa y lo primero que pasa cuando llego a mi casa es que recibo una llamada y es mi ex. Y dice, ay, qué raro, me está llamando. Y mi ex me dice, oye, ¿sabes, José Lorenzo? Que ella bueno, no quiero hablar mal de ella aquí, pero ella me dice, ¿sabes qué? Yo te traté mal y me quiero disculpar por todo lo que te hice. Tú eres una persona muy valiosa y qué bueno que te conocí y perdóname. Y dije, claro, sí, claro que te perdono. ¿No les parece loco? Sí, ¿verdad? Pues no solamente pasó eso. Pasan 30 minutos y recibo otra llamada. Era de una chica con la que estaba saliendo. Y esa chica básicamente en términos actuales me ghosteó. Eso significa, yo la invitaba a salir y me decía sí, sí, y luego me dejaba de escribir por 3 días. Y esa persona me llama y se disculpa por haberme ghosteado. Bueno, pero ¿qué pasó aquí? Pues ahí no queda la cosa. Recibo una tercera llamada de mi primera novia cuando yo era adolescente. Y me dice, sabes que yo no te aprecié. Y me hizo el mismo discurso. Y dice, todo el mundo se disculpó. Yo había tenido 3 parejas o 3 personas. Esas 3 me llamaron y se disculparon. No hay cosa que explique esto excepto un milagro, el producto del perdón. Lo interesante es que la historia no queda aquí, sino que yo llego el domingo al taller con Jorge y claro, yo llego todo contento a contarles este cuento como se lo estoy contando a ustedes, con una sonrisa de oreja a oreja, y todo el mundo me escucha y queda con la boca abierta. Y no tienen la boca abierta porque por lo que les conté, sino porque cada uno de los que estaban allí en ese taller, todos, a excepción de una persona, a todos, el día anterior los había llamado su expareja a disculparse. ¡Wow! Todavía se me paran los pelos cuando lo cuento. ¡Wow! Entonces, bueno, claro, la única persona que estaba en el taller que no le llamaron, obviamente se siente excluida. Como que, ay, a mí no me llamó. Y todo el mundo en venezolano chalequeando, claro, ese te llama, no te preocupes. Mira, terminó el taller ese domingo. Jorge terminó de hablar, todo el mundo se estaba despidiendo y lo primero que ocurre es le suena el teléfono a esa señora y hace así y nos lo muestra. Mira, mi ex marido. Entonces contesta el teléfono y te quedan hablando como por 2 horas y nadie se quiere ir del taller porque todos queremos saber el chisme de lo que está pasando. ¿Qué le dijo? Termina ya de hablar y lo primero que dice, no me van a creer lo que me dijo. ¿Qué? Me dijo, ¿dónde estabas ayer? Estuve tratando de llamarte todo el día y no me contestaste. Es decir, todos, sin excepción, recibieron la llamada.
me encantaría que este fuera el final de la historia porque lo haría como un poco más creíble, pero lo más increíble es que al día siguiente tenía novia, después de haber pasado un largo periodo de sequedad, no sé, del desierto. Para mí son una de las historias más fantásticas y fenomenales de eventos tras evento tras evento que uno no puede explicarse sino con la palabra milagro, que no es el sentido de la palabra en el curso, ¿no? Pero creo que en el sentido coloquial es una palabra que lo describe tan perfecto, ¿no? Y claro, teniendo esas experiencias tan pronto en mis estudios del curso, claro, eso te cambia la mente y la perspectiva sobre lo que es posible y sobre cómo se practica. Si estoy practicando, los efectos de mi práctica tienen que verse en el mundo. No puede ser que yo simplemente me contente con estar en paz, ¿no? Estoy en paz, pero todo el mundo se me está cayendo. Pues no, esa no fue mi experiencia. Quizá hay momentos en los que es necesario llegar hasta ahí porque no sabes cómo avanzar más. Pero mi experiencia tan temprano fue como del cielo a la tierra, ¿no? De, mira, esto está mal y ahora todo cambia. Ahora eres el mejor amigo de tu mamá. Ahora no tienes problema con las parejas. Ya no eres una persona impaciente. Como todo cambia de una manera tan drástica que eso me cambió mi manera de entender el curso y de enseñarlo. Eso me llevó a estos cambios tan fuertes, a que yo deseara con toda mi alma hacer lo que Carlos y Margot hacían. Y ellos en aquella época tenían un, bueno, el centro existe, se llama Solonia, donde enseñaban en un taller intensivo eh, cómo ser terapeuta como ellos y cómo dar sus talleres. Problema, yo era estudiante y en aquella época eso costaba $2.000, me acuerdo. Y $2.000 era un regalo en retrospectiva porque era un mes de estar hospedado en un hotel en la Gran Sabana con todo incluido, más los talleres. Que ellos decían, los talleres son gratis, tú estás pagando por el alojamiento. Pero yo era estudiante, no tenía $2.000. Y tampoco tenía muchas ganas de pedirle a mi mamá y a mi papá. Sin embargo, un día de Año Nuevo, esta fue la primera vez que yo hice esto y continué con el ritual hasta este año. El día de Año Nuevo, sabes cuando se comen las 12 uvas, y pedí 12 deseos. Y mis 12 deseos fueron objetivos espirituales. En lugar de, no sé, quiero una casa, quiero un carro, yo pedí cosas espirituales. Pedí, quiero perdonar definitivamente a tal persona, quiero tal. Y uno de mis deseos es, quiero ir a hacer el taller de facilitadores. Pero lo pedí de una manera muy particular. Dije, este es mi deseo, Espíritu Santo. Si yo tengo que ir, llévame y dime cómo. Y si no, está bien. Pero también dime cómo. Dime que me detenga. Y empezaron a pasar un montón de casualidades que terminaron en un sueño doble. En ese sueño, yo tuve un sueño con Carlos Medina. Me acuerdo que yo estaba un poco ansioso porque no sabía por fin cómo iba a ir, se estaba acercando la fecha del intensivo. Y yo tengo un sueño con Carlos Medina y Carlos Medina me dice en ese sueño, deja de angustiarte que yo te estoy esperando. Uf, yo me despierto eufórico. Ah, Carlos Medina me está esperando, será un sueño. Y en esa época, Jorge y yo teníamos un lugar en Caracas donde enseñábamos todas las semanas. Y yo le digo, Jorge, tu tío se me apareció en un sueño y me dijo eso. Y Jorge me dice, no puede ser. ¿Por qué? Yo tuve el mismo sueño. Mi tío se me apareció y me dijo, dile a José Lorenzo que no se preocupe, que lo estamos esperando. Y yo, esto no puede ser casualidad, Jorge, vamos a llamar a tu tío. Entonces Jorge agarra el celular y llama a Carlos. Y para mi sorpresa, lo primero que Carlos le dice, después de que Jorge dice, aquí estoy con José Lorenzo. José Lorenzo, sí, sí, dile que lo estamos esperando para enero. Wow. Y bueno, gracias a la generosidad de Carlos y Margot, y de todos los que están allá en Solonia, yo pude hacer mi taller intensivo gratis. Y desde entonces estoy pagándoles
esos $2.000 con todo lo que pueda ayudarles. Entonces, bueno, yo hice mi taller de facilitadores en Solonia y eso fue un mes intensivo. Cuando digo intensivo fue, no sé, entrenamiento militar. A mí que no era yo no soy una persona a levantarme temprano y eso era 7 de la mañana a leer la lección y a practicarla. Desayuno, hacer meditaciones, talleres, perdonar, descanso, seguir con el taller. Hasta las 8 de la noche estábamos en eso y no había fin de semana, solamente había un rato en el domingo. Uno dice que intenso y que innecesario, pero para el final de la tercera semana, bueno, yo lo disfruté mucho, ¿no? Pero para el que se lo cuento a veces uno dice, wow, qué sufrimiento. Pero me acuerdo sí, como mitad de la tercera semana, yo no cabía de la dicha. Era como que, ¿qué son los problemas? Era una pregunta que yo tenía en mi mente. ¿Qué son los problemas? Porque no me acuerdo, me da risa ahora. Y también me acuerdo que fue mi primer contacto con el miedo a sanar de verdad. Después de que yo me planteé, ¿qué son los problemas? Dije, ¿será que uno puede vivir así todo el tiempo? No, 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 no. Me acuerdo que me dio miedo quedarme así todo el tiempo, no tener problemas. Pero también tuve experiencias muy sabrosas. Por ejemplo, tuve unos varios días en los que personas aparecían, bueno, llegaba alguien y me iba a hablar, pero desde que yo la veía a la distancia, yo sentía que yo estaba enamorado de esa persona y me sentía mariposas en el estómago. Eso fue lo que me dio miedo, ahora que recuerdo. Decía, ay, ¿cómo voy a sentir eso por todos? Si esta es una señora. Eso fue lo que me dio miedo, me acuerdo. Y bueno, ahí aprendí a hacer los talleres como Carlos y Margot y también aprendí a hacer psicoterapia como Carlos y Margot. Y yo tuve una experiencia muy interesante en mi primera práctica de psicoterapia, que les puedo contar, y fue que Carlos me elige, me dice, bueno, tú hazle psicoterapia a tal persona. Y cómo se hace psicoterapia, ¿sabes? Que cómo uno empieza, qué dice, qué sientes, qué problema tienes, dime algo. Y yo me sentía terrible, nada fluía. Y Carlos detiene ese momento tan bochornoso y le dice al grupo, bueno, ya ven cómo el ego hace terapia. Ahora José Lorenzo, quédate en silencio y pídele al Espíritu Santo que haga la terapia. Claro, mi ego se humilló completamente, yo me sentí humillado como ego, pero le hice caso. Me quedé en silencio mental, pedí ayuda al Espíritu Santo y de repente empezaron a fluir las palabras. Y en menos de lo que pensaba, ya había hecho la primera terapia donde esa persona le había ayudado y había perdonado algo importante en su vida. Y para mí eso fue un choque. Yo, por un lado, estaba contento y por otro lado, humillado, como que, ok, esto no se trata de mí, de lo que yo sepa, de lo que yo haya estudiado, sino de verdad de preguntar y escuchar a la otra persona, escuchar al Espíritu Santo. Y desde entonces me dediqué a eso. Después de salir de Solonia, mi deseo de dar, de enseñar, de hacer terapia, de ayudar, continuó allí. Y así fue, di muchísimos talleres en Caracas. Hubo una época donde tenía talleres todos los fines de semana en mi casa. Y como les dije al principio, a mí no me gusta publicitarme ni contar mucho de mí. eh, no, sobre todo no al público. Pero por alguna razón u otra, por boca a boca, siempre tenía la casa llena de gente con sus familiares. Recuerdo una vez que llegaron dos primos que llegaron con depresión clínica y crónica, tenían años tomando pastillas depresivas para la depresión. Y la segunda vez que los vi, ya estaban completamente rozagantes. Y ellos quedaron tan contentos que la tercera vez no llegaron ellos dos, sino llegaron como con 14 personas, toda la familia, porque ellos querían entender cómo era posible que estas dos personas que tenían 20 años tomando pastillas para la depresión, ya no. Entonces, bueno, ahí vino la abuela, la mamá, el tío, el primo. Eso fue buenísimo. Y bueno, llega mi venida aquí a Europa, que
yo estoy convencido que fue una instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, múdate a Europa. Y en esa instrucción pedí también ayuda, dime cómo, porque no tengo ni idea de cómo me voy a ir. Pensaba que sabía, de hecho, hubo una forma en que la arruiné y no era por ahí. Y cuando dije, si es de verdad que me tengo que ir, dime, porque yo no tengo ni idea. Y al día siguiente que le pedí ayuda, me llegó una oferta de trabajo aquí a Dinamarca. Y me vine a Dinamarca. Claro, con el cambio a un nuevo país, nuevo idioma, no hay contactos, entonces la cantidad de talleres disminuyó. Entonces empecé a hacer contactos con el mundo anglosajón de la enseñanza de un curso de milagros, lo cual me llevó a muchas conferencias virtuales y presenciales. En particular, por una serie de casualidades, conecté con Carolina Corada y ella me invitó al Ibiza Live Festival a todos, excepto al primero porque no nos conocíamos aún. Bueno, no habíamos retomado el contacto porque nos conocimos una vez en Caracas. Y bueno, yo me convertí en su colaborador, colaboré como traductor, como también apoyándola en parte de la organización, en la parte técnica y también como maestro en un par de ocasiones. Y me invitaban a varias conferencias en Estados Unidos y en Alemania me invitaron también recientemente. Entonces hice como un poco clic también con el mundo eh, anglosajón, los cuales me di cuenta no aprendí en el curso como yo lo aprendí y como yo tenía ya tantos años enseñándolo, sino que era como quedándose en lo metafísico, en lo intelectual, en solamente es la paz es lo único que importa, eh, un enfoque muy eh, enfático en la no dualidad, en lo que significa eso y que tienes que tener lo correcto y que solamente el mundo es ilusión. La paz mundial, dice ahí Francis. Eso. Pero claro, yo me quedaba como que, ajá, y la experiencia, los milagros, ¿dónde están los milagros? Cuéntame qué te ha pasado a ti. Yo siempre que encontraba a alguien del curso, a mí me encanta contar este cuento, estos cuentos que le estoy diciendo, es lo que más me emociona compartirlo con la gente. Y la gente no decía nada. Decía, pero ¿qué has vivido tú? O sea, ¿por qué sigues estudiando el curso si esto no te está funcionando? Y bueno, enseñárselo a los de habla inglesa, claro, eso también revoluciona un poco y les ha gustado mucho. Sin embargo, como no es la manera en que ellos están acostumbrados a estudiar o a vivirlo, no termina de calar, creo yo. Y bueno, esto es media hora o es una hora. Llegamos entonces, qué bueno. Entonces, bueno, no, se me fue el tiempo y no les mostré lo que hago, que es típico de mí. Bueno, Eh, Tranquilo, tú sigue tranquilo. tranquilos, sigue y Dale, entonces, bueno, llegamos al día de hoy. Con la diáspora venezolana, todas las personas de Aprendiendo a Ser que estuvimos en Solonia, que éramos muy unidos, cada quien se fue por su lado y perdimos el contacto. En el año 2021 yo recibo un mensaje del Espíritu Santo que dice, contáctalos a todos y vuelve a unir Aprendiendo a Ser. Entonces me pongo en contacto con Antonia, que me ayudó un montón, con Jorge y hoy en día, bueno, volvimos a tener Aprendiendo a Ser juntos y montamos una plataforma espectacular en la cual ofrecemos nuestros talleres y ofrecemos un espacio para que todos compartamos el estudio del curso y nuestra visión del curso. Entonces yo le voy a mostrar muy rápidamente qué he hecho yo en este tiempo desde que montamos la comunidad. La comunidad se llama, pueden accesar por comunidad.aprendiendoahacer.org. Eh, pueden inscribirse, yo les recomiendo que se inscriban para que puedan inscribirse a las clases, etcétera. Sin embargo, la mayoría del contenido está público. ¿Ok? Y desde que empecé con esta comunidad, he hecho varios cursos, los cuales para muchas personas que los han hecho me han dicho que les han cambiado la vida, incluyéndome.
después de haber hecho en especial los 3 hábitos, que es el tema que les quiero traer para el segundo workshop, yo sentí que me cambió la vida. Entonces les muestro algunos de los que tengo. Introducción a un curso de milagros es una página a la que pueden mandar a cualquiera para que se entere qué es un curso de milagros. Aquí tiene una introducción de quiénes son los autores y tengo una clase de 1 hora contando la historia completa del curso y por qué hay más de una versión. Y está la versión, bueno, vean la clase si les interesa. Un poco de la historia de quién escribió el curso, los 3 hábitos y por qué es algo que está en el curso, pero poca gente habla de ello. Y otros temas. Es una introducción muy fácil y muy rápida a un curso de milagros para el que quiera entender de qué se trata. Recientemente estoy dedicando los sábados a un tema que me ha encantado, que es meditación según un curso de milagros. Y esto surge porque yo estoy leyendo en una comunidad del curso de habla inglesa, donde alguien hace una pregunta. ¿Qué meditaciones combinan ustedes con un curso de milagros? Y todo el mundo dice, la meditación zen, la budista, Y, dice, y yo digo, ¿y la meditación es el curso qué? Si estamos estudiando el curso, ¿dónde están las instrucciones, no? Y yo creo que poca gente sabe que el curso tiene meditaciones. ¿Ok? Entonces, la clase sigue. Básicamente el resumen es que hay 3 tipos de meditaciones principales en el curso. Las podemos llamar profundo hacia lo interno, meditación de mente abierta y meditación del nombre de Dios. Y en cada clase, que dura 45 minutos, leemos una lección donde están las instrucciones muy específicas de cómo se medita según el curso y lo practicamos juntos. Entonces ya terminamos de hacer la primera técnica, que es profundo hacia el interior, y ahora estamos practicando mente abierta. Hace unos meses escribí un libro. El libro me tomó escribirlo, no sé, como 6 meses, y lo publiqué en formato de curso. Y se llama Una nueva visión del dinero. Es todo lo que dice un curso de milagros sobre las necesidades y el dinero. Y está en formato de lecciones. Son 20 lecciones. El curso dura 40 días para que puedas digerir una lección cada 2 días. Y las lecturas son medianamente largas. Es literalmente todo lo que dice el curso sobre el dinero. Yo no sabía que decía tanto. Parece que no dice tanto, ¿verdad? Pero la verdad es que dice muchísimo sobre el tema de la posesión, de querer obtener, de cuando quieres algo pero realmente no lo deseas, de por qué buscas placer, de cómo tratas de usar el dinero para darte placer a ti mismo. Es un curso que para mí me cambió la visión del dinero por completo. Pienso en otros términos sobre el dinero desde ese momento. Y bueno, la joya de la corona, los 3 hábitos, que es un curso que hice 2 veces el año pasado. Y el resumen de los 3 hábitos, quizás lo puedo mostrar muy rápidamente aquí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir rápidamente otro, pero no quiero adelantar demasiado. Y es que el curso quiere, el Jesús del curso fomenta que tú formes 3 hábitos para el resto de tu vida. Y esto es un tema que está como oculto en el curso, casi nadie se ha dado cuenta. Y es básicamente cómo se practica un curso de milagros. Si tú eres un estudiante de un curso de milagros, o si eres un estudiante de yoga, ¿qué haces? Bueno, todos los días yo hago esta rutina y la practico y me fortalezco y en las partes que no estoy fuerte la sigo practicando. Resulta que el curso también tiene su método de estudio. Y el curso quiere que crees 3 hábitos. Y los 3 hábitos realmente son el hábito de la respuesta a la tentación, el hábito de pedir guía y el hábito de dar milagros. Y el sistema de estudio de un curso de milagros comprende que empieza con algo de estudio en la mañana, durante cada hora te estés recordando la verdad, que constantemente estés respondiendo a la tentación de juzgar, que durante todo el día estés pidiendo guía. ¿Y para qué? Para que el Espíritu Santo a través de ti pueda dar milagros a quienes los necesiten. Entonces, en el curso de los 3 hábitos, se comprende es
todos los lugares del curso donde Jesús dice muy directamente, esto es un hábito que tienes que lograr. Y así es como se logra el hábito. Hay un montón de tips que nos da Jesús en el libro de ejercicios y en el texto de cómo lograr el hábito de la respuesta a la tentación. Instrucciones increíblemente específicas sobre cómo pedir guía, cómo escucharla, cómo actuar esa guía. Y la importancia de dar milagros, que es dar amor a los demás. ¿Ok? El curso, el objetivo del curso, cuando lo vemos en el nombre, es un curso de milagros. Todo lo que te está enseñando el curso es con el objetivo de que tú hagas milagros. ¿Ok? Entonces, para llegar a dar milagros, tú tienes, si estás usando el método de un curso de milagros, ¿no? Que es lo que estamos estudiando aquí, tú tienes que realmente dedicar tu día a fortalecer cada uno de estos peldaños. ¿Para qué? Para que tu día esté dedicado, como dice uno de los principios de los milagros, cada día debe consagrarse a los milagros. ¿Qué quiere decir eso? Que tu día tiene que dedicarse a eso, que tu única dedicación sea dar milagros. No hacemos eso, cada uno trabaja, se distrae, piensa en otras cosas, pero eso no es el objetivo del curso. El objetivo del curso es dar expresiones de amor. Y eso lo vamos a tratar en mi segundo workshop. Y este curso lo voy a abrir para la segunda semana de septiembre. El curso dura 3 veces 28 días, dura 12 semanas. No tienen que asistir a clases diarias, sino que hay una lectura diaria con una práctica para todo el día. ¿Por qué? Porque los hábitos se practican haciéndolos. Es todo el día practicando. ¿Cómo se crea un hábito? Haciéndolo. ¿Ok? Entonces allá hay tips y también puse algunos elementos de la ciencia moderna sobre cómo se crea un hábito y aplicamos esa metodología. Y les puedo adelantar que los que hicieron este curso el año pasado, ahí veo a alguien sonriéndose que fue la que lo dijo hace poco, que le cambió la vida, y Jorge también tiene eh, esa experiencia. Para mí me cambió muchísimo mi entendimiento del curso. Tuve unas experiencias increíbles mientras los estaba practicando y me encantaría poder regalárselos a todos ustedes. Así que bueno, no sé si hay espacio para preguntas o nos detenemos Sí, aquí. micrófonos abiertos para preguntas. Mientras tanto, Joseph, ¿cómo te consiguen tus redes, tu canal de YouTube? ¿Cómo te ubican mientras alguien se Vale. anima a compartir algo o hacer alguna pregunta? Lo más sencillo es que vayan a comunidad.aprendiendoahacer.org y ahí van a encontrar todo mi contenido. En particular, en donde dice facilitadores, buscan mi nombre y ahí pueden saber sobre mí y todas las clases que he dado recientemente. También tengo un canal de YouTube donde esas mismas clases quedan publicadas. Es súper sencillo de acordarse. youtube.com/vivir el ahora. ¿Okay? youtube.com/vivir el ahora. Y aquí tengo todas mis clases, incluyendo un video viejísimo que no sé cómo llegué a tener el golpe de suerte de llegar a casi 2 millones de vistas, que es el método de la alerta, de dejar de pensar. Y aquí tengo todas las clases de meditación según curso de milagros, todas las veces que me han invitado a hablar en inglés, incluyendo un podcast con la Fundación para la Paz Interior, y la historia de un curso de milagros. Estoy publicando todos los domingos las meditaciones. Y bueno, ahí hay material, tengo años publicando, hay mucho. Ok, Ok. Daily tiene la manito levantada. Adelante, Lady. Em, Hola. José Lorenzo, cuando hablaste al principio de tu historia y de tu experiencia, mi reacción, y que es la reacción que tengo ahorita, es no te creo nada de lo que dices. Y no es, obviamente no es que te esté llamando mentiroso, no, yo sé que viene de mí, pero no me puedes como orientar un poco o iluminar un poco por qué esa reacción, es que no la entiendo. Bueno, es que no es fácil de creer.
yo no creo que sea fácil de creer. Yo le cuento esto y yo no lo puedo contar a cualquiera porque no es una historia tan verosímil, ¿no? Que te pase algo así no es sencillo, o sea, no te culpo que sea difícil de creer. Sin embargo, como estudiante de un curso de milagros, creo que deberías darle el beneficio de la duda. Porque el curso explica, ya estoy dando clases, pero bueno, el curso explica que eh, la creencia o la creencia de algo, la fe en algo, realmente es un ciclo como un feedback loop, se retroalimenta. Uno cree en algo y por lo tanto uno está a la expectativa de verlo. Y como uno está a la expectativa de verlo, uno tiene la experiencia de ello. Y cuando uno tiene la experiencia de ello, eso te confirma, así es verdad. Por lo tanto, refuerza tu fe en ello. Entonces, mientras más tú tengas la experiencia, sin dudarla, porque cuando uno duda de la experiencia, uno corta con ese ciclo y no retroalimentas la fe o la confianza en Dios. ¿Ok? Entonces, yo te entiendo mucho porque yo siempre he sido muy escéptico, hasta hace muy poco. Todas estas cosas increíbles que me han pasado, yo las he puesto durante años en tela de juicio, como qué pudo explicar, aparte del milagro, esto que ocurrió. Y le encuentro cosas y esto y aquello, hasta que un día yo dije, basta. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que me estoy retrasando en mi aprendizaje. Yo no puedo caminar hacia Dios diciendo constantemente, es mentira lo que me estás diciendo. ¿Quién puede avanzar así? Entonces lo que yo hice en aquella época, recuerdo que me invitaron a lanzarme en bungee jumping. Si saben que te ponen una cuerda en el pie y uno se lanza, yo me lancé de 60 metros. Y me invitaron por diversión, pero yo estaba pasando por un periodo de basta del escepticismo, yo quiero confiar en Dios. Y dije, Dios, que esto sea el símbolo de que confío en ti ciegamente. Y la experiencia se convirtió en algo maravilloso porque no fue el salto lo importante, sino que cuando eso es un carrito que te sube en una grúa y hay alguien atrás que te está explicando cómo es el proceso, que te vas a lanzar. Y esa persona que estaba atrás, te lo juro, estaba hablando sobre el salto, pero sus palabras, todo lo que decía tenía que ver con mi vida y la importancia que era de confiar en Dios. Yo decía, pero ¿cómo es esto posible? O sea, cada palabra estaba perfectamente puesta para decirme, tu objetivo es confiar, mira el objetivo, enfócate en el objetivo, no te quedes pegado en esto. Decía, Dios mío, o sea, yo estaba aquí, o sea, pusiste a esta persona para hacer de este acto algo simbólico e importante en mi vida. Y para el momento en que la persona me dijo, lánzate, suéltate, y dije, claro que sí, Dios, ahí voy. Y para mí ese fue mi acto de que se acaba el escepticismo. Los milagros son reales porque los he vivido. ¿Cómo los puedo negar? Y yo sé, Daily, que tú has tenido tus propios milagros. Sí, Lo que tienes que hacer es cortar con esa duda y tener una alianza. El curso de milagros es sobre todo sobre con quién te alías. ¿Me alío con Dios o me alío con el ego? No me puedo aliar con las dos personas o con las dos formas de pensar al mismo tiempo porque eso crea una tensión. Voy para acá y voy para allá. Y esa tensión explota en algún momento y hace que la mayoría de las personas que conozco hayan soltado un curso de milagros. Lo lanzan por la ventana, se aburren, encuentran algo que es más interesante. Pero para mí claramente es esa tensión de esto sirve y no sirve al mismo tiempo. gracias. A ti. Bueno, José Lorenzo, entonces 2 minuticos para el cierre de este fabuloso workshop y de tu presentación. Y bueno, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Mi invitación es a que vean mi segundo workshop para que se enteren un poco mejor de qué son los 3 hábitos y se entusiasmen a hacerlos. Requiere de dedicación, eso sí, son casi 90 días de dedicación. No requiere de mucho tiempo, pero sí de un deseo de avanzar y de compromiso. Mi segundo workshop va a ser el viernes 6 de septiembre, a la misma hora que lo hicimos hoy. Y eso, realmente vengan con curiosidad, vengan a descubrir algo diferente.
a mi parecer, no he encontrado muchas personas hablando sobre este tema y creo que va a ser refrescante para ustedes como estudiantes del curso saber un poco más de esto. Gratitud, José Lorenzo, por permitirnos tu presencia aquí en este cuarto encuentro global, en este workshop. Los invitamos a ese segundo workshop y vengan a acompañarnos, a acompañar a José Lorenzo para que nos diga cuáles son esos 3 hábitos de un curso de milagros, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por estar aquí, gracias José Lorenzo, gracias a todos los que participaron de este workshop. Los invitamos al siguiente workshop, que es el 6 de septiembre, en esta misma hora. Y agradecidas con ustedes, inscríbanse en el cuarto encuentro global a realizarse en Sao Paulo, Brasil, el 28 y 29 de septiembre. Si quieren ir en presencial, Jorge los está esperando allá para darle un abrazo. Y si en esta oportunidad no pueden estar sino de manera online, igualmente las inscripciones están abiertas en www.encuentroglobalucdm.org. Gracias y nos vemos en el siguiente workshop. En gratitud. Bendecida Gracias, noche, gracias. tarde para todos los Chao. que nos van a ver Gracias, Joseph. diferido. Bye bye. Gracias. Gracias, Gracias a José ustedes. Lorenzo. Chao, Gracias chao. Gracias, a Jorge. todos. Gracias por estar aquí. Jennifer, Gracias. gracias a Chao, todos. Gracias. En Chao. gratitud a todos. Chao. chao.